fosfato tricálcico, que tiene por fórmula Ca3PO42, es uno de los principales componentes de la leche bovina. Si usted tiene una muestra de 33 gramos de este compuesto químico, determine A. La masa molecular del fosfato tricálcico en gramos por mol. B. La cantidad de moles en 33 gramos de la muestra de fosfato tricálcico. C. La cantidad de átomos presentes en 33 gramos de la muestra de fosfato tricálcico, con ayuda de usar el número de Avogadro. D. La composición porcentual del fosfato tricálcico de acuerdo a cada uno de los elementos que lo constituyen. Vamos a resolver entonces este problema teniendo en cuenta algunas consideraciones. Primero, para poder hallar la masa molecular del fosfato tricálcico en gramos por mol, hay que acudir a la tabla periódica. Normalmente las tablas periódicas traen un cuadro guía, que es el cuadro más grande que sobresale, para que uno se ubique y se contextualice de qué propiedades buscar de la tabla. En ese caso se va a buscar la masa atómica o el peso atómico para cada uno de los elementos que están en la fórmula molecular. Entonces, dependiendo de la ubicación en la tabla periódica, se encuentra que la masa para el calcio, para el fósforo y el oxígeno está dada en la tabla periódica. Ahora, el paso que sigue es multiplicar el número de átomos que cada elemento presenta por su masa y ir sumando los totales que van apareciendo. Siempre hay que tener en cuenta que los subíndices son los que se deben tener presentes para poder hacer las operaciones. En este caso, la fórmula del fosfato tricálcico lleva varios subíndices. Están coloreados para mayor entendimiento y comprensión y saber qué es lo que sucede con cada uno de ellos. Entonces, para el calcio hay que usar el subíndice 3 y se multiplica por la masa del calcio. El fósforo tiene el subíndice 2, entonces ese fósforo se ve multiplicado por ese subíndice 2. El oxígeno ya tiene un subíndice de 4, pero el 2 que está fuera del paréntesis multiplica a ese 4 y entonces esos dos valores hay que multiplicarlos junto a la masa del oxígeno. De ahí entonces que queda cada uno de los siguientes valores para sumarlos entre sí y obtener un gran total de 310.18 gramos por mol. Esta sería entonces la masa molecular de fosfato tricálcico. Para hallar las moles del fosfato tricálcico en 33 gramos de muestra, se procede de la siguiente manera. Se va a dividir en este caso la masa de la muestra, que son 33 gramos, entre la masa molecular, que eran 310 gramos. Se hace de la siguiente manera. Se crea la ecuación para las moles, teniendo en cuenta que esos gramos están contenidos en una mol de la sustancia. Esto quiere decir que 310.18 gramos de fosfato tricálcico están contenidos en una mol. Cuando se dividen la masa de la muestra y la masa molecular, se obtiene inmediatamente un dato que es el que corresponde a las moles de fosfato tricálcico dentro de los 33 gramos. Ahora, para encontrar cuántos átomos de fosfato tricálcico hay en los 33 gramos de muestra, se debe hacer una conversión empleando el número de Avogadro, que no es más que una constante universal equivalente a 6.02 por 10 a la 23 átomos. Procedemos entonces a repetir el paso anterior convirtiendo los gramos de fosfato tricálcico a moles de fosfato tricálcico. Y luego ese resultado
se multiplica por el número de Avogadro. Aquí estamos teniendo en cuenta que se cancelan unidades y términos semejantes, por lo que al final de la ecuación me va a quedar todo expresado en términos de átomos. Gramos se cancela con gramos, mol se cancela con mol y todo queda en términos de átomos. Se debe emplear la notación científica para poder dar el resultado, que equivale a 6.4 por 10 a la 22 átomos de fosfato tricálcico. Ahora bien, todo esto se puede haber evitado utilizando directamente el resultado en moles y multiplicándolo simplemente por el número de Avogadro, teniendo en cuenta la siguiente equivalencia, que una mol de fosfato tricálcico equivale a 6.02 por 10 a la 23 átomos de fosfato tricálcico. También da el resultado idéntico de 6.4 por 10 a la 22 átomos de fosfato tricálcico. Finalmente, para poder encontrar la composición porcentual de cada uno de los elementos que constituyen al fosfato tricálcico, se deben tener nuevamente en cuenta los coeficientes y subíndices que acompañan a cada átomo. Asimismo, se debe dividir la masa molecular expresada en términos de esos subíndices y de la masa atómica de cada elemento entre la masa molecular, y cada uno de esos factores se debe multiplicar por 100%. Nuevamente recordamos los subíndices a tener en cuenta y encontramos que el porcentaje de calcio depende de la masa atómica del calcio multiplicada por 3, y ese valor se divide entre la masa molecular del fosfato tricálcico. Finalmente ese resultado se multiplica por 100 para que dé un determinado valor, que es 38.76%. Para el fósforo se hace de la misma manera que para el calcio, siendo un valor de 19.96%. Y finalmente se multiplican los coeficientes del oxígeno por la masa atómica del oxígeno y se divide entre la masa molecular del fosfato tricálcico, para que al multiplicar por 100 el resultado sea de 41.26%. Al momento de sumar los tres resultados, él debe ser cercano a 100%. Para este ejemplo, el resultado de la suma de los tres porcentajes fue idéntico a 99.98%. Entonces, llegados a este punto, hemos dado cumplimiento a cada uno de los literales de los que se compone el ejercicio. Hasta una próxima